Ahora vamos a estudiar las transformaciones de equilibrio de la fase austenita. Entonces, vamos a abocarnos al estudio de aleaciones con contenido de carbono comprendido entre el 0% de carbono, 0% de carbono y el 2,11% en carbono, o sea, las que son en este tramo del diagrama. Por eso, si ustedes observan, hemos cortado el diagrama, hemos cortado toda la parte de la modificación, no hemos terminado de trazar la parte de la aleación eutéctica. ¿Por qué? Porque cualquier aleación que esté en este rango de composición no va a tener reacción eutéctica, entonces esta forma del diagrama no me va a afectar. Cualquier aleación que esté en este contenido, en este rango de carbono, como decíamos anteriormente, va a ser, cuando ya esté sólida, va a ser austenita. Entonces vamos a partir del estado austenítico. Vamos a estudiar unas 4 regiones representativas para ver cómo es la evolución hasta temperatura ambiente de la fase austenita. Entonces supongamos que tenemos la aleación de contenido 0,77% en carbono, lo que sería la aleación, exactamente la aleación eutectoide, ¿no? Esta aleación de eutectoide. Entonces, una aleación como esta, a esta temperatura, se va a encontrar en estado austenítico. O sea, si veo en el microscopio los granos cristalinos que constituyen a esa aleación a esta temperatura, tal como esta, voy a tener una microestructura conformada por granos donde todos son de austenita. ¿De qué austenita? De la composición que me han dicho, porque me han pedido que estudie esta aleación. Ese es mi momento inicial. Entonces, empiezo a enfriar lentamente hacia un equilibrio, y no hay ninguna ruptura de equilibrio hasta que llega a esta temperatura. Cuando llego a esta temperatura, ¿qué sucede? Sucede que he llegado al punto invariante, al punto en el que hay el equilibrio de 3 fases, la fase austenita, la fase ferrita, la fase cementita, a la temperatura típica del diagrama, ¿no? Entonces, a esta temperatura 727, sucede la reacción eutectoide, como habíamos dicho antes, ¿no? Por eso es una reacción invariante. ¿Qué es la reacción eutectoide del diagrama hierro-carbono? Es una reacción que me dice, cada vez que tenga una austenita de este contenido en carbono, cuando esta austenita alcance esta temperatura, siempre se va a transformar en ferrita y cementita como mezcla eutectoide, dando perlita. Esa es mi reacción eutectoide. Reacción invariante, ¿no? Cada vez que tengo una austenita de esta composición, cuando alcanza esta temperatura, se va a transformar a temperatura constante en esta fase que se llama perlita. Entonces, cuando corto en mi enfriamiento, empiezo a enfriar, y cuando corte a la temperatura, a esta temperatura, que es más o menos esta, a esta temperatura, va a empezar la transformación. A temperatura constante, ¿qué cosa se va a transformar? Los granos de austenita que tenía previamente, estos granos de austenita, se van a transformar por difusión en estado sólido, se van a reconvertir en unas fases distintas, se van a convertir en láminas alternas de cementita y ferrita, formando lo que se llama perlita, ¿no? Y va a suceder a temperatura constante, porque toda la austenita que tengo tiene esta composición, entonces toda mi austenita se va a convertir en perlita. Entonces, cuando acabe la reacción, cuando termine, cada uno de los granos de austenita que tenía originalmente van a ser granos, pero de perlita, ya no de austenita. Entonces, granos donde hay láminas alternas de ferrita con cementita.
Esquemáticamente podríamos decir eso, ¿no? Cuando termine la reacción, lo que voy a tener aquí es perlita. Perlita. Terminó la reacción, sigo enfriando y según el diagrama ya no hay ninguna ruptura de equilibrio. ¿Por qué no hay pérdida de equilibrio? Porque sencillamente mi aleación no está cortando ninguna curva en el diagrama. Por lo tanto, el enfriamiento continúa hasta temperatura ambiente y a temperatura ambiente tendré estos granos. Cada uno de los granos es una colonia, se dicen, colonias de perlita. Cuando se habla de perlita no se suele hablar de granos, sino de colonias. Entonces diríamos que esta aleación, la del 0,77% en carbono, esta aleación a temperatura ambiente va a presentar cada uno de sus granos es perlita. Entonces, 100% perlita. 100% perlita. Podría decir que es monofásica, perlita, sí, pero sabemos perfectamente que la perlita es una mezcla de dos fases. Ahí la tenemos. La perlita es láminas de ferrita y láminas de cementita, pero que están tan íntimamente unidas y son tan láminas tan finas que actúan como si fuera una fase. Por eso es posible determinar unas propiedades generales para la perlita, las que dije antes. 250 briles de dureza aproximadamente y 80 kilogramos milímetros cuadrados de resistencia máxima en promedio. Entonces, miren, si tengo una aleación que es 100% perlita, yo estimo que las propiedades de esta aleación son las propiedades de la perlita, ¿no? Bien, ¿qué pasaría con una aleación hipotéctica? Acuérdense que la aleación hipotéctica, perdón, sería hipotectoide, ¿no? Porque hacemos referencia al punto tectoide. Acuérdense que eso significa una aleación que tenga un contenido, en este caso contenido de carbono menor que el eutectoide, ¿no? El eutectoide de 0,77, una aleación con un contenido menor que una aleación hipotectoide. Las aleaciones hipotectoides de este diagrama pueden ser de dos tipos. O sea, hay aleaciones hipotectoides que en el enfriamiento van a cortar la aleación eutectoide, que son todas estas cuyo contenido de carbono está entre este punto que es, ¿se acuerdan cuál es ese punto? Este es 0,02% en carbono. Las aleaciones que tienen contenido en carbono entre 0,218 y 0,77, cuando enfríen van a cortar la aleación eutectoide. Entonces van a tener perlita. Pero hay aleaciones que están en esta zona que no tienen esa reacción. Entonces, supongamos una aleación como esta. Una aleación como esta, supongamos puede ser 0,4% en carbono. Supongamos la aleación 0,4% en carbono. Entonces, a una temperatura como esta aleación se encuentra en estado austenítico. La microestructura que observaría, si lo observa en un microscopio, a una temperatura como esta, serían granos de austenita, ¿no? Entonces, voy a dibujar aquí, voy a dar la temperatura. Supongamos que para esta aleación, a esta temperatura tengo estos granos de austenita. ¿Qué austenita? De este contenido en carbono. Austenita de 0,4% en carbono. Entonces, empiezo a enfriar lentamente según indica el diagrama, el equilibrio, para poder usar el diagrama de equilibrio. Entonces, el enfriamiento me dice que a esta temperatura se produce una ruptura de equilibrio. ¿Qué pasa a esta temperatura? A esta temperatura sucede el cambio alotrópico, ¿no? Esta temperatura, como ustedes saben, es la temperatura A3. Toda esta línea es la temperatura A3. Es la temperatura que indica el cambio alotrópico. ¿Qué cambio alotrópico? En el enfriamiento es el cambio alotrópico de austenita hacia ferrita, y en el calentamiento es al revés. En el calentamiento pasa de ferrita a austenita. Entonces, como estamos en el enfriamiento,
me dice que cuando llegue a esta temperatura va a suceder, yo estoy enfriando y cuando llegue aquí hay un cambio de equilibrio. Entonces, ¿qué dice el diagrama? Que a cualquier temperatura por debajo de esta, entre estas dos temperaturas, voy a tener siempre el equilibrio entre ferrita y austenita. ¿Por qué aparece la fase ferrita? La fase ferrita aparece porque la fase austenita no es estable a bajas temperaturas. La austenita tiende a transformarse por reacción alotrópica, por cambio alotrópico, tiende a cambiar su red. Acuérdense que la austenita es FCC, tiende a cambiar su red a BCC, ¿no? Entonces, las condiciones de temperatura hacen que ya los granos de austenita alcancen esa condición suficiente para que empiece a transformarse en ferrita. ¿Cómo sucede eso? El diagrama me dice que esa transformación no es a temperatura constante, no es hierro puro, es una aleación, hierro y carbono. Entonces la transformación de austenita a ferrita sucede en este intervalo de temperatura. Aquí no hay ninguna línea del diagrama que es una isoterma, solamente esta, ¿no? Pero esto me indica que es un intervalo de temperatura. Entonces, en todo este intervalo, conforme baje la temperatura, se va a ir transformando cada vez más austenita en ferrita, por cambio alotrópico. Primera idea. Segunda idea. Cuando hemos hablado de los granos, las juntas de grano, quedó bastante claro que las juntas de grano son las zonas más reactivas de la microestructura. Entonces, físicamente, ¿dónde sucede la transformación de austenita a ferrita? ¿En qué puntos de la aleación son más propicios para que la red de gamma cambie y se convierta en red de alfa? En la junta de grano. Entonces, en la junta de grano que tenía de austenita, lo voy a dibujar aquí. Entonces, en la junta de grano de austenita empiezan a aparecer núcleos de ferrita, ¿no? Núcleos de ferrita que conforme pase el tiempo y baje la temperatura van a ir creciendo. O sea, en todo este intervalo de temperaturas y la curva de enfriamiento en todo este tiempo, entonces en todo este intervalo va a transformarse cada vez más cantidad de austenita se va a ir transformando en ferrita. Y como los gérmenes estaban en la junta de grano, pues los granos de ferrita van a crecer sobre las juntas de grano de la austenita, ¿no? Entonces, si nos detenemos un poquito más en cómo es el equilibrio durante el enfriamiento. Entonces, aquí empieza esa transformación. Pero ¿qué sucede un instante después? Supongamos una temperatura como esta, ¿no? Sigo enfriando a esta temperatura. Entonces el diagrama me dice que para esta aleación, a esta temperatura, tengo el equilibrio entre este sólido, que es ferrita, de esta composición, la leo en el diagrama, en equilibrio con este líquido. Enfrío un poquito más, enfrío más, y ahora tengo el equilibrio entre ferrita y líquido. O sea, conforme voy enfriando, más, he dicho líquido, aquí no hay líquido, perdón, no hay líquido, ¿no? Vamos a estudiar un poquito más detenidamente qué sucede en el enfriamiento de esta microestructura. Entonces, como decíamos, empezamos con austenita. A esta temperatura empiezan a nuclear los primeros gérmenes de ferrita en la junta de grano de la austenita, ¿no? Y conforme vamos enfriando, se va transformando cada vez más austenita, va pasando a ser ferrita, ¿no? Y eso es lo que me dice el diagrama. Entonces, a una temperatura como esta, ¿qué equilibrio tengo? Tengo esta ferrita en equilibrio con esta austenita. Fíjense que la primera austenita, la de partida, era esta, tenía esta composición. Pero a una temperatura menor, mientras esté en este campo, que es el equilibrio aquí es, acuérdense, es ferrita con austenita en esta zona, ¿no? Entonces tengo esta ferrita con esta austenita. Si sigo enfriando más,
tengo esta austenita con esta ferrita. Enfrío más todavía, esta austenita con esta ferrita. O sea, en todo este intervalo, que está representado aquí, voy a tener siempre ferrita con austenita, pero cada vez es una ferrita distinta y una austenita distinta. A esta temperatura, por ejemplo, la ferrita es esta, de esta composición, y la austenita es esta. Ojo que ya no es la que había al inicio, que era esta. Si enfrío más, esta ferrita tiene una composición distinta de la anterior. Esta es un poquito más rica en carbono y esta austenita tiene más contenido de carbono todavía. En el límite, un poquito por encima de 327, mi equilibrio sería, o sea, aquí, ¿no? Cuando llegue aquí, punto abierto, ¿no? Cuando llegue aquí, cuando corte la relación en esta zona, antes de que iguale a esta temperatura, ¿qué equilibrio tendría? Equivale a este punto. Tendría lo que me queda de austenita, o sea, en las juntas de grano de la austenita ya creció porque ha aumentado la cantidad de ferrita, entonces voy a tener como contorneado las austenitas y la ferrita que ha crecido en esas juntas de grano, más o menos esquemáticamente podríamos decir que así, ¿no? Eso es lo que tengo. Entonces, esto es la ferrita que ha ido apareciendo en este intervalo de temperatura y esta es la austenita que me ha quedado. Pero ¿qué austenita es a esta temperatura? Es exactamente esta austenita. Y mi ferrita es exactamente esta. Entonces es una austenita de este contenido en carbono. Y mi ferrita es esta, exactamente esta. Esa es la situación cuando estoy aquí, que equivale a este punto. Ahora, ¿qué sucede cuando este sistema alcance exactamente esta temperatura? Voy a tener una austenita de esta composición que alcanzó 727. Cada vez que tengo una austenita de esta composición que llegue a esta temperatura, se va a reconvertir, transformar en perlita. Entonces, y a temperatura constante. Entonces, a esta temperatura constante, todo lo que antes era austenita se va a convertir en perlita. Lo que era ferrita sigue siendo ferrita. Y lo que era austenita se va a convertir en perlita. Entonces, cuando termine la reacción, ya no voy a tener austenita, voy a tener perlita. Donde había austenita, ahora hay perlita. Y donde había ferrita, esta ferrita que apareció primero, que se llama ferrita proeutectoide, esta ferrita proeutectoide, o ferrita primaria también, se mantiene, no se transforma. Entonces tendría ferrita rodeando las colonias de perlita, ¿no? Cuando acabe la reacción. No lo voy a poder dibujar porque está muy cerca ahí, yo luego lo dibujamos. Sigo enfriando, llego a temperatura ambiente y según mi diagrama ya tengo una transformación. Entonces a temperatura ambiente sigo enfriando y ya no hay transformación. Entonces lo que tenía aquí tengo a temperatura ambiente. ¿Qué era lo que tenía? Los granos de ferrita. Los granos de ferrita que se habían formado sobre la junta de grano de la austenita, ¿no? Esa es la ferrita que había. Y ahora lo que era austenita es perlita. Entonces ahora es láminas alternas, perlita. Perlita y ferrita. Eso es lo que llega a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente, ¿cuántas fases hay? Hay dos fases. Una fase ferrita y una fase perlita. Por eso aquí pusimos antes esto. Para esta zona del diagrama aquí tengo ferrita con perlita. ¿Quién es matriz y quién es disperso? ¿Quién rodea a quién? Claramente se ve que la fase ferrita está rodeando las colonias de perlita. Entonces tenemos aquí la fase matriz ferrita y la fase dispersa perlita. Perlita es la fase dispersa. ¿Cuánto hay de cada fase? ¿Cuál es la proporción de fase? Aplicamos la regla de la palanca, ¿no? La regla de la palanca. Entonces,
Por ejemplo, el porcentaje de perlita sería, para esta aleación a temperatura ambiente que más les presenta, ferrita con perlita. Entonces dibujo mi segmento base, un segmento cuyos extremos están en las dos fases, ferrita y perlita a temperatura ambiente. A temperatura ambiente sería el eje horizontal, la perlita está siempre en esta composición y mi ferrita está aquí, 0,008. Entonces este es mi segmento base para hacer el cálculo de la proporción de fases. Este es mi segmento base. Pues el porcentaje de perlita sería, como denominador, sería 0,77 menos 0,008, ¿no? Y el numerador del segmento opuesto. Si la perlita está aquí, es el segmento que tiene extremo en el otro lado, sería este segmento. Sería 0,4 menos 0,008 multiplicado por 100. Miren, para cálculos rápidos, porque aquí no son exhaustivos en este punto, este es prácticamente 0,008, prácticamente 0, podemos despreciar, y ustedes van a ver que en mucha bibliografía vamos a encontrar que el punto eutectoide no se considera 0,7, sino que se redondea a 0,8. Entonces hay diagramas donde el punto eutectoide se pone 0,8, con lo cual esto sería, despreciando el 0,008, lo igualamos a 0, y eso lo acercamos a 0,8, sería 0,4 entre 0,8, aproximadamente 50%. Entonces, para una aleación como esta, aproximadamente el contenido de perlita es 50%. Y por lo tanto, la ferrita también será 50%. 50% ferrita, 50% perlita. Sería para una aleación como esta, una aleación hipoeutectoide. ¿Qué pasaría con una aleación hipotectoide pero que esté en esta zona? Una aleación que no tenga aleación eutectoide. Vamos a verlo.